Bueno, y eso sería lo necesario para ingresar a un mercado como Estados Unidos. ¿Qué pasaría si yo me mostrara poco preparado en este discurso? O si empezara por la parte final. Lo notaría mucho y seguramente no me quisieran escuchar nunca más. Bueno, esas son dos cosas que suceden habitualmente en el comercio internacional. Mi nombre es Pablo Fera, agradezco también a los equipos de InvestBA y a los equipos de AmCham, agregando al agradecimiento a las autoridades. Cuando tenía, hace mucho tiempo atrás, tenía 17 años, me senté con mi papá y le dije, viejo, a mí me encanta ser investigador, me gusta el análisis, hacer descubrimientos que contribuyan a las personas, ser docente. Por lo que quiero estudiar biología marina. Mi papá se sentó, me miró unos segundos, puso su mano en mi hombro, me dijo, hijo, vas a pasar hambre toda tu vida. Así que no me quedó otra que estudiar comercio internacional. Él hacía algunas importaciones. Al principio me dediqué a lo más lucrativo en esto, que es la venta de productos, pero poco a poco me fui yendo a lo que me gustaba y encontré mi pasión en la preparación de la empresa, es decir, lo que sucede en la cocina del comercio exterior. En mis últimos 17 años me he dedicado a la inteligencia en los mercados internacionales, he escrito artículos, tengo un método registrado de inserción internacional para pymes que ha sido ampliamente utilizado en todo el territorio. Doy clases en la materia final donde se trabaja con empresas reales desde el año 2008. Y en los últimos años me desempeño como gerente de promoción de exportaciones de InvestBA. Por ende, hoy voy a hablarles, vamos por acá, primero vamos a aprender, de la planificación estratégica del comercio exterior. Pero dada la amplitud de este tema, voy a enfocarme en la contribución de Invest y así poder darles un producto final, como solemos decir en Invest. Luego voy a decir a qué me refiero con esto. No es que todo lo que diga esté aplicado en su máxima expresión, porque eso requiere tiempo y recursos, pero mi objetivo es poder brindarles a ustedes el acompañamiento que debe existir para que desde el inicio la empresa aprenda a pensar en comercio exterior. Esto un poco lo que hacía mención respecto a los antecedentes. En la conferencia de hoy recibirán información que es sumamente valiosa del mercado, siempre y cuando sepamos qué necesitamos, o dicho de otra manera, tengamos las capacidades para poder aprovecharla. Podemos tener una mina de oro y carecer de las herramientas para extraerlo, o dicho de otra manera, que es aún peor, creer tenerlas y serlas equivocadas. Y de esa manera hacer un uso poco racional de recursos sin alcanzar resultados satisfactorios. En InvestBA permanentemente nos vienen a ver empresas que quieren ir a Estados Unidos. Y es lógico por las oportunidades que ofrece el mercado. Pero también quieren ir empresas de Chile, de Perú, de Brasil, de Colombia, Venezuela, Polonia, China. Es un mercado intensamente competitivo. Por lo cual, la empresa debe encontrarse lo suficientemente preparada. Y eso depende exclusivamente de la empresa. En plazas próximas, quizás podemos cometer más errores. O los errores son menos graves. Pero cuando se trata de un mercado como Estados Unidos, cada error puede llegar a ser fatal. Y esto que digo a ustedes, o a alguno de ustedes le puede parecer una obviedad, pero créanme que no lo es. Lo vemos en el día a día y no importa el tamaño de la empresa, no importa su experiencia internacional o el sector al cual pertenezca. Esto que voy a hacer mención
no le pongas tanta energía. Esto que voy a hacer mención es ciertamente disruptivo desde el acompañamiento del organismo de promoción al comercio exterior. Toda empresa que quiere comenzar a desarrollar el comercio exterior, le voy a quitar un poco de intensidad. Toda empresa que aspire a buscar regularidad en el comercio internacional debe necesariamente valerse de la asistencia de un profesional. Este profesional, que la recomendación al inicio es que sea externo, pero tarde o temprano debe formar a una persona o debe incorporarla. ¿Para qué? Para concentrar los objetivos de comercio exterior y de esa manera lograr estabilidad y regularidad en todos los desarrollos que se lleven adelante. Muchas empresas no llegan a esto, quedan en el camino. Otras que deciden incorporar un profesional es cuando empiezan a surgir problemas. Y eso lo sé muy bien, sobre todo en mi trabajo privado. En el mejor de los casos es cuando tienen muchas ventas o cuando quieren ir a un mercado más complejo. Aún en este mejor de los casos, pudimos haber usado mejor los recursos y obtenido muchos mejores resultados en los mercados anteriores y estar lo suficientemente preparados para ir a un mercado más complejo, como en el caso de Estados Unidos. Luego voy a dar otros ejemplos de esto, de cuán importante es esto, a lo que hago mención. Metiéndome un poquito en términos de lo que hacía mención en cuanto a mi especialidad, la parte de preparación. Antes, y como creo que aún sucede en otros organismos, y si bien como hacía mención al comienzo lo estamos trabajando de a poco, las capacitaciones y la atención a consulta de empresas iban dirigidas al concepto de hágalo usted mismo. Como si en 40 o 60 minutos podemos transmitirle al empresario lo que le ha llevado a un profesional 5 años a estudiar, más su tiempo de experiencia. Hoy lo llamamos incorporación de capacidades y las instancias de formación primero son validadas con las empresas. Luego van dirigidas a un sector o subsector de actividad, a un nivel de experiencia en comercio exterior y a un mercado o a plazas, como sucede en esta conferencia en particular. Y de esta manera damos un producto final, como decía al comienzo, y no conceptos complejos y parciales que no aportan valor al empresario, como así tampoco al profesional que ya los ha aprendido. De esta manera, para poder sacarle el máximo rédito a toda participación que hagamos, sea una acción internacional, me adelanto un poco a eso, sea una conferencia, sea una capacitación online, tenemos que saber qué estamos buscando, tenemos que tener objetivos bien claros. Si no es que empezamos a buscar y no sabemos realmente por qué estamos buscando. Y ahora me meto en eso, cómo trabajar en eso, que tiene que ver con esta parte que decía al comienzo. Lo que es preparación de la empresa, es decir, lo que antes era atención a consultas, de a poquito tratamos de convertirlo en efectivamente asistencias especiales. Brindamos método y no recetas para exportar. De esta manera podemos trabajar no solo con las empresas que están comenzando, sino con las empresas que tienen recorrido internacional. Esa empresa que tiene recorrido internacional, al darle método, la ordenás a la empresa, porque puede haber tenido ventas en varios mercados, pero le falta un ordenamiento. Ese ordenamiento hace que cada vez que tenga que gastar $1, ese dólar sea productivo y que se pueda estabilizar en los mercados, algo tan complejo en ese sentido. Por ejemplo, le damos la estructura a lo que debe conocer en un mercado, qué recoger de eventos como el presente, analizar los faltantes, en función de los objetivos propuestos. Siempre va por ese lado.
Voy a citar otro ejemplo, que por ahí es más claro. Viene a ver a alguien, una empresa que quiere clientes, quiere un listado de clientes, que incluso es una de las consultas más recurrentes, ¿no? Nos manda un correo, quiere una asistencia, quiero que me brinden un listado de clientes en el mercado X. Ahí tenemos dos situaciones. O que la empresa nunca haya exportado o que la empresa se encuentre exportando, con mayor o menor regularidad. Si la empresa nunca exportó, debería haber transitado por todos estos pasos, que los he trabajado a lo largo de mi carrera y que están ampliamente probados. El primero de ellos tiene que ver con el estado de situación, es decir, cuáles son las capacidades y potencialidades, el punto de partida de la planificación. Una definición de objetivos en primer estadio, que esa definición de objetivos es ya cuando se entiende que la empresa cuenta con las condiciones mínimas para salir al comercio exterior. Hay varias cuestiones que se analizan, varios parámetros, varias mediciones, es un capítulo aparte. Resolver esto que hacía hincapié. ¿Quién va a ser el responsable de concentrar los objetivos? Y cuando digo responsable, no es el dueño en sus tiempos libres. Tiene que haber una persona que por lo menos esté media jornada diaria abocándose a la parte de comercio exterior. Si queremos realmente que todo lo que vayamos recogiendo tenga valor y que lo podamos explotar. Definición del camino exportador. Allá por el año 2006-2007, cuando empecé a incorporar esto del camino exportador, me decían que eso era propio de los países desarrollados, que era absolutamente innecesario. Hoy está más extendido y se le ha identificado el valor que tienen los resultados finales. El tema de identificar el camino, que el camino no es para la primera, el camino se marca y se ajusta en todo momento. La investigación en sí misma, ahora voy a dar algunos elementos que se recogen de la investigación, algunos conceptos. Y la parte del desarrollo del plan. Entre estas dos, dependiendo de la empresa, de sus condiciones, del sector, de los mercados a los cuales quiere ir, etcétera, 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 surge la parte de los clientes. Donde, bueno, esto es más profundo, pero lo sintetizo en identificación, clasificación, jerarquización de los diferentes tipos de clientes en función de mercados o incluso de plazas, como en este caso en particular. Esto, a ver, una empresa que vende alimentos es más sencillo, su partner en el mercado es un distribuidor, pero cuando se trata de ventas de otras características, incluso como servicios tecnológicos, que es uno de los principales sectores estratégicos de Cava, se busca clientes. Y los clientes tienen características muy diferentes, o pueden tener características muy diferentes. Entonces, este desarrollo es esencial. Y lamentablemente esto se prueba en el mercado. Se suele probar en el mercado. Es decir, esta denominación de viajes exploratorios. No, todo eso hay que desarrollarlo antes. Y si yo lo desarrollé antes, cuando vuelvo lo voy ajustando a esto. Lo voy perfeccionando. Ahora voy a hacer hincapié un poquito más en eso. Ahora, ¿qué pasa si la empresa ya está exportando? Sea 1, 2, 3 mercados y haya participado en 10 acciones internacionales. En ese caso, la empresa sucede que en su mayoría, de hecho, cuando la empresa no va preparada, recoge solo un 20% de lo que debería haber recogido de un mercado. Esa empresa focalizó sus objetivos en captar clientes al momento de hacer acción internacional. De esta manera no amplió sus objetivos que permitan ampliar, ratificar o enriquecer los conocimientos, es decir, lo que se vaya recogiendo del mercado. Y de esa manera cada vez tener un mayor conocimiento de las características particulares de los diferentes tipos de clientes. Eso es lo que debe suceder en una empresa que va adquiriendo experiencia. ¿Por qué? Porque voy a un mercado, capté clientes.
y nos vienen a ver de vuelta. Quiero buscar nuevamente clientes en este mercado, pero si vos fuiste el año pasado, no, pero ya los atendí a esos clientes. Algo pasó ahí. Porque ahí ya tiene que quedar en la empresa todo el desarrollo, todo el conocimiento para que lo pueda implementar la empresa. Y ustedes dirán, entonces, ¿qué hacen ustedes? Nosotros somos el relacionamiento internacional. Nosotros somos, o deberíamos ser, ¿no? Estamos hablando de un mundo ciertamente ideal o un mundo a trabajar para que así suceda, que es lo que estamos haciendo. Somos el apoyo institucional que le da entidad a la acción o al contacto que quiera hacer la empresa con potenciales clientes en el mercado. Podemos ayudarlo a buscar alguno que otro, siempre y cuando la empresa tenga en claro quiénes son esos clientes. No puede venir o no podría venir a nosotros a decirnos qué clientes tengo que buscar, porque para eso tuvo que transitar por todo este proceso que estamos denotando. Esto que menciono es a modo estrictamente de ejemplo. Cada uno de estos puntos es un capítulo aparte, pero tiene que ver con información que uno debe nutrirse como mínimo en el mercado. La parte de regulaciones, dependiendo de si estamos hablando de un producto o un servicio, registros, esto que tiene que ver con procedimientos de prestación del servicio en el caso de un servicio o las consideraciones logísticas en el caso de un bien. El procedimiento de prestación del servicio es lo que nos puede dejar afuera del mercado y no gastamos un peso para demostrarlo, o un dólar. Y el tema de las consideraciones logísticas es un tema bastante delicado, porque aun cuando creamos que vendimos free carrier, seguimos siendo responsables hasta que la mercadería llegue a destino, si la mercadería no ha sido embalada en las condiciones apropiadas para el trayecto y la manipulación que sufre a lo largo de la cadena. Montón de situaciones con respecto a eso. La parte de medios de pago. De hecho, ayer nos enteramos de una empresa que vendió un contenedor a Estados Unidos y no se lo pagaron. Hay maneras, para eso están estas alternativas, porque uno dice medio de pago, la carta de crédito. No, hay diversas variedades de carta de crédito en sus diferentes modalidades, de orden de pago, de cobranza documentaria. Hay diferentes instrumentos que podemos utilizar para poder reducir riesgo y para poder vender con algún financiamiento, pero los tenemos que conocer antes, no en el momento que nos subimos al avión, o después de ello, lo que es peor aún. Los profesionales en las diferentes disciplinas. Esto es, si yo voy a un mercado complejo, ¿qué profesionales tendría que contratar para los diferentes tipos de obstáculos a superar? Sea cuestiones de registro, sea cuestiones de contratos con figuras del mercado. Y esto no es, no, me ahorro, esto no voy a andar gastando en esto, si no sé cómo me voy a ir. No, justamente, si yo hice la preparación, reduzco el riesgo. Y si reducí riesgo y tengo más probabilidades de alcanzar lo propuesto, entonces tengo que hacer las cosas como corresponde y contratar a los profesionales debidos para que después no surjan los problemas y que nos termina saliendo más dinero. O la pérdida de un mercado. Esto es lo que hacía mención antes. Esto también es muy importante, sobre todo en servicios. Yo me meto bastante en servicios porque es lo que trabajamos a diario, aunque también trabajamos con bienes, obviamente. ¿Por qué es tan importante? Porque tenemos diferentes tipos de público y esos diferentes tipos de público asisten a diferentes eventos. Entonces, no puedo ir al mercado a un tipo de evento y después decir, bueno, pero la verdad que tendría que haber ido al otro, porque en el otro quizás están más identificados mis tipos de clientes. Todo eso hay que trabajarlo antes, hay que estudiarlo antes. Hay que hacer un plan antes para llegar al mercado. E incluso ese plan para llegar al mercado nos dice, no vas a poder recoger todo lo que pretendas en una sola acción, pero voy a saber identificar cuáles son los faltantes y cómo completar esos faltantes para una segunda acción. Claramente en una primera acción no es vender en ese sentido. De hecho, en este sentido, ahora voy a abarcar algunas cuestiones que tienen que ver como ejemplos de qué objetivos debemos perseguir al momento de participar de una acción, pero me quiero adelantar a ello.
Los recursos, en general, en los organismos de promoción al comercio exterior, se destinan a la acción internacional, es decir, participación en ferias, misiones comerciales, rondas de negocios, directas e inversas, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, el mayor valor debería aportarse en la preparación de la empresa. Incluso si la empresa está lo suficientemente preparada para la acción internacional, no hace falta destinar recursos a ello. Fíjense cómo cambiaría la dinámica completamente. Esto es una cuestión de educación, de empezar a educar en ese sentido. Por eso dije al comienzo, aprender a pensar el comercio exterior. Vamos a meternos de lleno en la promoción, que es lo que más le gusta en este sentido, ¿no? La parte de la acción internacional. Vamos a la acción. Bueno, en ese sentido, tratamos de que el lugar de la comitiva sea ocupado por aquellas que están en condiciones. Para ello, llevamos a comitivas más pequeñas y focalizadas a las acciones internacionales. Porque en este sentido, el recurso, sea este humano y o económico que aportamos, se dirige a la inteligencia comercial y no a paquetes turísticos, aéreo, hoteles, etc. No solo porque nuestro expertise debe ser la inteligencia, este punto, sino porque buscamos, por parte de la empresa, el compromiso de prepararse lo suficiente para el desafío propuesto. Por eso que están las instancias de incorporación de capacidades, sea que las empresas las necesite o sea que nos garantice que las tiene. A eso debemos llegar. Es decir, trabajamos en crear las expectativas apropiadas a los resultados a esperar al momento de participar de una acción internacional. Para ello, hay que acompañar a la empresa a que defina sus propios objetivos en función de sus capacidades y potencialidades. Resúmime todo esto, Pablo. Por ejemplo, no se puede esperar obtener clientes o ventas en una acción si no tomamos contacto previo con el mercado o si carecemos de información sensible, por lo que la propuesta de valor no ha sido elaborada teniendo en cuenta las realidades del mercado. Como la definición de objetivos depende de varios factores, o sea, depende, por ejemplo, si tiene experiencia en Estados Unidos, en el caso de la empresa, si tiene experiencia internacional. En todos los casos, el objetivo y la información consecuente para la toma de decisiones van a ser diferentes. Voy al último punto. Yo podría hablar de mi experiencia anterior con empresas, que si bien han sido muchas directas e indirectamente, han sido más de 200 empresas pymes, ¿no? Directa e indirectamente, insisto con ello, pero sumando a eso el trabajo en Inves, en el último año tuvimos más de 30 acciones en más de 10 mercados, me puedo dar el lugar a generalizar un poquito más los comportamientos. Y la definición clara de objetivos y por ende de expectativas es directamente proporcional a la satisfacción de la empresa al momento de participar de una acción internacional. ¿Y por qué esto es tan importante? Si la empresa está satisfecha, no lo considera un fracaso. Por lo tanto, va a seguir trabajando intensamente en esa acción, con esos clientes, en ese mercado. Y ahí me meto en una de las cuestiones más complejas y olvidadas de una acción internacional. No voy a preguntar por una cuestión de tiempo, pero me gusta interactuar. Estaría ya caminando por los pasillos. ¿Qué es el último punto? Seguimiento. El tema del seguimiento, y cada acción tiene un seguimiento completamente distinto. El viaje estuvo hermoso, la pasamos re bien. Gastamos un montón de dinero, nos trajimos clientes. ¿Y después? ¿Después qué hacemos de ello?
¿Seguimos en contacto con los que demostraron interés? ¿Lo ampliamos a aquellos que consideramos primordiales, aunque algunos no hayan denotado interés? ¿Lo va a seguir el dueño de la empresa con todas las ocupaciones diarias que tiene? ¿Lo va a seguir alguien que no formó parte del viaje? En este sentido, si nosotros creemos que hay cosas que desconocemos cómo llevar adelante en el seguimiento o no tenemos las capacidades para hacerlo, es preferible no hacer la acción internacional por ahora. Por más simple que sea esa acción internacional. El tema de la parte de seguimiento, en Invest tratamos de trabajar muchísimo en eso porque es gran parte del, no voy a tirar porcentaje porque en eso no los tengo, pero es gran parte del resultado final, lo que viene después. Es decir, cómo explotamos después todo eso que llevamos adelante en la acción. Para eso, claramente, cuando viajé tuve que ir con objetivos claros. Quedémonos un día más y en ese día más completamos lo que recogimos anteriormente. Esto que digo, una cosa es ir a prueba y error y otra cosa es ir a prueba y ratificación. Es muy distinto. A prueba y error es cuando voy viendo, ¿viste? Me voy equivocando, voy corrigiendo. Eso es sumamente costoso. Voy a una acción, no era lo que esperaba el mercado, no llego con los precios. La oferta no es la que corresponde a ese mercado. Pero bueno, ya aprendí. La próxima vez voy a ir mejor. Primero tenemos que tener en cuenta que con aquellos que nos sentamos no son la representación de todo el mercado. Nos sentamos con 5, no con todo el país. Entonces muchas veces se dice, no, la verdad es que mi producto, mi servicio no funciona en el mercado, porque con los que me junté no me demostraron interés, me dijeron que estaba caro, claro. Por ahí el organizador tuvo la mejor intención, te juntó con los mejores, pero vos no tenías que juntarte con los mejores del mercado. Porque sus ambiciones son mucho más altas, sus estándares son mucho más altos. Esto que parece, digo, pero esto ya lo escuché, lo vemos en el día a día, que sucede en el día a día. Esa ansiedad por ir al viaje nos impide dedicarle ese tiempo a la preparación, ese tiempo a recoger todo lo que vamos a necesitar y sobre todas las cosas que vamos a ir a buscar, qué estamos yendo a buscar. Tiene que haber muchas condiciones para que estemos pensando en decir, voy a buscar clientes solamente. O sea, tiene que ser un caso tiene que darse condiciones muy combinadas, poco convencionales para que, digamos, vamos a buscar estrictamente clientes. Realmente no se va a buscar estrictamente clientes o ventas. Va mucho más que eso. Todos dirán, y bueno, pero yo quiero vender. Y sí, bueno, es el fin último. Pero tratemos de hacerlo siendo eficientes y no efectivos. Hay una diferencia sumamente importante. De hecho, cuando hablan de eso del premio exportador por la empresa que logró todo esto, bueno, ¿qué hizo para lograr todo eso? Es mucho más difícil hacer el otro premio, pero el premio debería ser al recorrido de la empresa. ¿Por qué? Porque la empresa puede tener un producto, un servicio excelente, porque justo encontró en el mercado un partner que le hizo todo el desarrollo y que hizo poco o nada para que todo eso suceda. Entonces, el premio tendría que hacer a todo el recorrido que llevó adelante la empresa para incidir en ese resultado. ¿Cuánto fue la participación e incidencia de la empresa en ese resultado? ¿Estoy bien en tiempo? ¿No? Ok. Bueno, entonces, decimos que, como síntesis, lo de la conferencia de hoy es muy valioso, la información, pero no es para lograr directamente ventas, sino es un insumo para la construcción del plan que nos permita desembarcar, que nos permita ampliar la cobertura o mejorar lo actuado en el mercado. Y así, siempre pensemos en esto, hacer uso eficiente de recursos, que no son muchos, y tener mayores probabilidades de estabilidad. Acordémonos que eso es lo más difícil. Que usemos bien los recursos y que tratemos de lograr estabilidad. Es lo que más le cuesta a las pymes, lograr estabilidad en los mercados. Sea un mercado próximo, Uruguay, o sea un mercado muy lejano, Dubái.
Como cierre quisiera dejarles una frase que identifica a uno de los principales enemigos que debe enfrentar toda empresa que quiera hacer o que se encuentre desarrollando el comercio exterior. Muchas gracias.